Buenas tardes. Pues bienvenidas y bienvenidos al Instituto Cervantes. Como sabrán, a finales de 2018 se creó la Comisión Interministerial para la conmemoración del 80 aniversario del exilio republicano español, que cuenta con entidades organizadoras como ACE, AECID y el Instituto Cervantes, al que represento. Con la comisión se quiere dar reconocimiento oficial a los miles de exiliados y exiliadas españolas que huyeron al finalizar la guerra civil y rendir tributo a sus países de acogida. En ese marco, también estudiar y dar continuidad al diálogo que este exilio propició entre países y entre culturas. Esta es la línea en la que estamos trabajando en el Instituto Cervantes a través de un programa de actividades que desarrollamos especialmente en los centros situados en la denominada Red de Ciudades del Exilio, pero también lo desarrollamos en muchos otros. A finales del año pasado inaugurábamos aquí, en Madrid, la exposición Imprentas de la Patria Perdida, una muestra sobre el fondo del exilio de la biblioteca de nuestro centro en Toulouse. Allí, el pasado febrero, en Toulouse, coincidiendo con el aniversario de la retirada y su impacto cultural en el sur de Francia, comenzaba nuestro programa de actividades dedicado al exilio. Hace apenas unos días, a finales de marzo, coorganizamos junto a la Comisión Interministerial un acto de homenaje a los españoles exiliados que llegaron a Orán, con actividades dedicadas al buque Stanbrook y a figuras como Francesc Boix, que a partir de entonces da su nombre a nuestra biblioteca en ese centro. Además, la dirección del Instituto, la Dirección de Cultura, tiene previsto un programa de actividades en colaboración con la Comisión y la Dirección General de Memoria Histórica, que recorrerá nuestros centros de Londres, París y Moscú, entre otros, y también irá a México y aquí a nuestra sede central. Y hoy tenemos el placer de acoger el estreno de un espectáculo de Mitad y Mitad Producciones, Las Cartas Perdidas. Recital escrito y dirigido por Amparo Climent, con las voces de las actrices Gloria Vega, Míriam Tejedor y la guitarra de Míriam Esoe. Posteriormente, para reflexionar sobre las mujeres del exilio y el exilio de las mujeres, así como sobre su papel como transmisoras de la memoria, contaremos con Fernando Martínez, director general de Memoria Histórica y vicepresidente de la Comisión Interministerial de Conmemoración de los 80 años del exilio republicano español, a quien queremos agradecer su apoyo y colaboración en las actividades en torno al exilio y también el ofrecernos propuestas como el espectáculo que vamos a disfrutar hoy. Muchas gracias también a Cristina Almeida y a Mirta Núñez por su participación en este encuentro. Y sin alargarme más, le paso la palabra a Dolores García Delgado, ministra de Justicia del Gobierno de España, quien de nuevo nos honra con su presencia en estas actividades de conmemoración. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Delgado García. No, ha habido un baile de apellidos. Muy brevemente, para decir algo. Desde el minuto 1 de este gobierno, del gobierno de Pedro Sánchez, se tuvo muy claro que necesitábamos recuperar la memoria. No solo es una cuestión de memoria histórica, es cuestión de memoria democrática, es cuestión de sanidad democrática, es cuestión de recordar, traer a presente un relato que nunca existió, y el que existió fue un relato torcido, manipulado. La historia y la memoria se la debemos a esos héroes, pero especialmente a esas heroínas que defendieron los valores que hoy consagra nuestra Constitución. Y es una paradoja que aquellos, en unos casos, y aquellas perdieron la vida, en otros casos fueron encarcelados, perdieron la libertad, y en otros casos perdieron su patria, su tierra, su familia, sus amigos, su trabajo. Perdieron al final su vida, hasta su propia memoria, por defender los valores que hoy conforman nuestra Constitución.
fueron demócratas, demócratas del presente, pero en el pasado, cuando costaba ser demócrata. Y por eso nosotros, aquí y ahora, con actos como este, queremos que sean demócratas del futuro, porque, y esto lo hemos compartido muchas veces con el director general de Memoria Histórica, este es un relato que tenemos que construir entre todos para el futuro, para las generaciones venideras, para nosotros también y para las pasadas, pero especialmente para el futuro, para que la gente y los jóvenes sepan que este país tuvo unas generaciones de demócratas que perdieron la vida, la libertad y la patria por defender justamente la democracia, esa democracia de la que hoy nos sentimos orgullosas y orgullosos, y especialmente un recuerdo a las mujeres que fueron doblemente revictimizadas porque sufrieron igual que los hombres, pero además fueron doblemente olvidadas. Ellas en muchos casos sostuvieron la memoria de la familia, en otros casos el sustento de la familia, en otros casos fueron el soporte de la propia sociedad. Y estas mujeres perdieron mucho en el camino, muchísimo. Por lo tanto, traerlas aquí, hacer un nuevo relato, un relato completo, un relato verdadero, un relato de pasado, de presente, pero sobre todo un relato de futuro. Y como hizo el presidente Sánchez cuando estuvimos tanto en México como en Francia celebrando actos del exilio, pidió perdón. Y fue un perdón del Estado. Y fue un perdón estatal, solemne. Pidió perdón a aquellos hombres y a aquellas mujeres que dieron su vida, que dieron su libertad y que perdieron su patria por nosotros, porque nosotros ahora gocemos de lo que tenemos. Así que vamos a disfrutar con este momento, vamos a recordar a esas mujeres, a nuestras mujeres, las del exilio exterior y las del exilio interior, y vamos a intentar construir un relato que nos una con el futuro. Gracias. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a este espectáculo emocionante, conmovedor. Y yo cuando estaba viéndolo, lo primero me preguntaba, ¿y qué tenemos que contar nosotros? Si todo el relato realmente está contado. Y es un relato que recoge fielmente el proceso en el que han vivido las mujeres durante los años de la República, lo que eso supone, durante los años de la guerra, el exilio, la cárcel. Yo creo que es un relato magníficamente recogido y, por lo tanto, mi gran enhorabuena a Amparo, a todas las artistas que han trabajado con ella, y la verdad es que no tengo palabras para agradeceros. Creo que el relato se debe de contar por toda España. Es decir, que se difunda, porque es la mejor manera de divulgar realmente lo que soportaron, lo que sufrieron las mujeres. Unas mujeres que, como bien cuenta el relato, alcanzan la ciudadanía con la Segunda República, los derechos de las mujeres en la Segunda República. Es verdad que en los años de la Segunda República masivamente las mujeres no entran a participar en la vida política, es decir, hay tantos por ciento, vemos los historiadores, reducidos. Pero, sin embargo, es muy significativo cómo a lo largo de los años de la guerra hay una participación directa o indirecta en todo el proceso bélico, desde las milicianas hasta lo que podemos llamar, es decir, el papel tan fundamental de las mujeres en la retaguardia. Y claro, muchas veces uno se pregunta, cuando se habla del exilio, de este exilio que es un exilio plural, es un exilio de masas, es un exilio que desde el punto de vista ideológico, la gente era de la izquierda, pero bueno, había proyectos muy diferentes, estaban proyectos republicanos, proyectos socialistas, anarquistas, comunistas, etcétera.
Y claro, cuando uno lo compara con los otros exilios, los exilios que ha tenido la España a lo largo del siglo XIX, lo primero que uno se da cuenta es que es el único exilio donde masivamente salen mujeres fuera de España. Masivamente. En los exilios del siglo XIX no aparecen mujeres, muy poquitas en algún caso, tratando de vincularse con sus maridos que están en el exilio. Pero aquí habéis visto las fotografías, muchas mujeres de capas trabajadoras, muchas mujeres humildes, con sus niños y sus niñas en los brazos, muchas mujeres ancianas. Y claro, la pregunta que normalmente nos efectuamos los historiadores es ¿y por qué se van? ¿Por qué se van? Si la inmensa mayoría de ellas no han participado directamente en la vida política. ¿Por qué se van? Y se van porque tienen miedo. Se van porque saben lo que está pasando cuando entran las tropas de Franco o entran las tropas de África. Saben de las violaciones porque se ha ido contando. Se ha ido contando lo que supone la entrada de las tropas sublevadas. Se ha creado tal clima de terror que huyen. Yo le preguntaba en una entrevista no hace mucho a un niño llegó a ser capitán del ejército franquista. Y me enteré de su historia, era de Motril, y me dice, y fui a entrevistarlo. Y dice, yo salí con mi madre de Motril y me metí en el camino de la desbandad que comentaba a Almería. Y lo primero que le pregunto, tu madre, tu hermana y tú, ¿por qué huíais? Dice, era tal el miedo que teníamos a lo que nos podía pasar. Digo, ¿y por qué teníais miedo? Dice, teníamos miedo porque teníamos un hermano que se había ido a luchar al frente a Madrid, a la ciudad universitaria. Dice, y creíamos que por eso luego no iban a fusilar. Y se fueron por el camino de Almería, hacia el camino a Almería, y me decía, nosotros preguntábamos, ¿cuándo llegamos a Francia? No sabían lo que era llegar a Almería, creían que ya llegaban a Francia. Con los bombardeos, la familia se desperdigó. Él se montó en un camión, se creía que la madre había muerto, y su hermana también, y al final de la guerra, o casi al final de la guerra, la Cruz Roja, indagando, logró reunirlos, y luego los tres salieron caminos del exilio. Es bastante significativa la historia de este pequeño que luego vuelven, con la madre y la niña vuelven y se vuelven a Motril. Y resulta que este se mete al ejército, se enrola en el ejército, llega a ser sargento del ejército franquista, no tenía otra cosa, no tenía otro trabajo, se enrola y una noche le dicen que tenían que ir a perseguir a los maquis. Se puso enfermo, pero al día siguiente se enteró que uno de los maquis que había muerto era su hermano. ¿Vosotros imaginaos estas historias que ocurren en este proceso? Esas mujeres huyen porque tienen miedo, tienen terror de lo que les pasaba. Unas mujeres que sufren una doble represión. Algunas por ser políticas, por ser milicianas, por ser sindicalistas, y otra segunda represión por ser mujeres. Cuando se le corta el pelo a una mujer, se le está cortando una de las señas de identidad de ser mujeres. Cuando se le da aceite de ricino y las pasean, como dice el relato, es para que las vean que van por la calle con la diarrea. Y eso, imaginaos lo que puede suponer, esa doble represión que tienen las mujeres y sobre el que hay que reflexionar, no solamente por ser hijas de, esposas de, por ser milicianas, que por eso también, pero hacen fundamentalmente porque todos forman parte de ese estigma que es el de ser rojas. Me parece que eso es importante tenerlo porque esas familias van a quedar estigmatizadas, esas mujeres van a quedar estigmatizadas a lo largo prácticamente de toda su vida.
A mí hay una cuestión, y con esto quiero terminar para darle las palabras a Mirta y hay una cuestión que siempre me he preguntado. Porque claro, este es el exilio del 39, pero hay muchas mujeres que salen al exilio en el 45 y no lo contamos a veces. Parece que esa oleada del exilio no la contamos. ¿Qué mujeres salen en el exilio en el 45? Bueno, primero salen al exilio muchos de los que salen de las cárceles, en torno al año 45. Y mujeres a reencontrarse, en este caso con sus maridos que han salido de los campos de concentración y están en Francia. Pero yo quiero hacer una última reflexión desde el punto de vista de género. Muchas veces cuando vas a entrevistar a estas mujeres que están en Francia, que ya son muy mayores, que es de primera generación, empieza a preguntarles que te cuenten su vida en el exilio. Y no deja de ser significativo. Te cuentan el relato que cuentan los hombres. Cuentan lo mismo que los hombres, el mismo relato que los hombres. Y es muy difícil, porque los hombres son los héroes. Ellas desempeñan otro papel que prácticamente no es reconocido. Vosotros lo conocéis, de transmitir la memoria. Las cosas fundamentales de la casa, mantener la familia. Pero no cuentan su vida en el exilio. Es muy difícil que cuenten su vida en el exilio. Por lo tanto, a mí me parece que es fundamental, además de contar el relato general, que puedan contar su propio relato, el de mujeres en el exilio, no el relato de sus compañeros. Y me parece que las líneas de investigación, por lo menos las que estamos impulsando últimamente sobre exilio de mujeres, estamos haciendo mucho hincapié en que nos cuenten su propio relato. Yo concluyo mi intervención como he empezado. Muchísimas gracias, Amparo, muchísimas gracias a todas vosotras, porque la verdad es que habéis contado el relato de todo lo que ocurrió y desde luego nos habéis emocionado, se nos han saltado las lágrimas, lo hemos vivido con vosotras y desde luego esto para nosotros es una gran satisfacción en el momento en que estamos conmemorando el 80 aniversario del exilio republicano español. Buenas tardes. Estoy muy agradecida por haberme invitado a estar aquí. Realmente, bueno, para mí ha sido un gusto ver y estar aquí con el conjunto teatral, conocer otra faceta de Amparo Climent bueno, le decía que eres un compendio de la vida carcelaria, de la horrible vida carcelaria que se le dio a los vencidos. Pero pocas veces se da ese abanico en el cual constan todos los distintos campos, campos de sometimiento, campos de aplastamiento de la personalidad del vencido y que pocas veces salen a la luz, ¿no? en esa extensión. La verdad es que estoy con Fernando de que nos habéis hecho sufrir, pero vamos, esto no es un ápice de lo que padecieron aquellas mujeres por el simple hecho de haber defendido la legalidad republicana, la legalidad democrática, que esa es lo que muchas veces queda en el trasfondo y para mucha gente, claro, como el franquismo utilizó el término rojo y como el franquismo todo lo escondió bajo un solo término que es comunista, queda un poco oscuro esa diversidad que había en la zona republicana y que fue homogeneizada por la acción represiva. Yo creo que en vuestra obra explica muy bien lo que ocurrió. Explica muy bien lo que ocurrió, explica cómo se pisoteó, cómo se pisoteó a personas cuyo único delito era vivir en la legalidad, era vivir y disfrutar de las libertades que había conseguido la República para la mujer y para todas las personas. Y creo que
que esta obra debería pasarse en las escuelas. Lo que pasa es que quizás, en fin, el grado emocional es un poco tremendo, ¿no? Pero advertidos de antemano, ¿no? Habría que hacer otro, quizás bajar en grados la emoción y hacerlo público en toda España. Gracias, gracias a todas las componentes del grupo y adelante. Hola, buenas tardes. La verdad que me he quedado para la última, pero no por escaquearme de esta atrás, sino porque tengo un nudo en la garganta. Porque tengo un nudo en la garganta, sobre todo porque los términos que se oyen aquí me está dando una sensación de lo que estamos oyendo en estos tiempos y de donde estaba la ilusión de la libertad, pues estamos oyendo los gritos, los contragritos y en el fondo la continuidad de una separación que no se ha logrado todavía terminar. Estoy aquí porque estamos en la plataforma con muchas organizaciones por una comisión de la verdad. Comisión de la verdad que creemos que debe contar la historia. Ahora incluso los grandes historiadores, estos que se han inventado, el Pío Moa, etcétera, etcétera, dice que la historia ya está contada y que nosotros queremos contar un único relato. El único relato que se ha contado aquí ha sido el relato de los vencedores, el relato de la mentira de la victoria, el relato de la mentira de la paz. Cuando dice el bando que se ha terminado la guerra, no, ha empezado otra guerra subterránea, la guerra de la represión, la guerra donde ya no hay defensas con armas, sino armas contra la razón. Y me he puesto muy triste, pero me he puesto triste porque, claro, lo estamos viendo, cuando las víctimas todavía del franquismo están diciendo verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Empezaríamos a dudar ya si alguien es capaz de dar esa garantía. La tenemos que dar nosotros y vosotras, y nosotras y vosotros. ¿Por qué? Porque no podemos nunca. Cuando hicimos la transición teníamos seguro que no queríamos empezar a tiros otra vez, que alguna vez el diálogo tenía que servir para algo. Y hemos pasado 40 años desde que murió el dictador, no más. Van a ser 80 años el 1 de abril de terminar la guerra. Y sin embargo, estamos viendo que la guerra subterránea está surgiendo y que el diálogo ahora es un diálogo de separación, es un diálogo de no encuentro, era un diálogo de lo que nos había encontrado en la libertad y veía a estas mujeres que dentro de todas las penalidades que estaban pasando tenían tanto amor a la libertad, tanto amor a los hijos, si se iban por amor, para que no se los mataran, para cosas, y sobre todo para defender las ideas, que no sabían muchas, no sabían cuáles eran, pero dice, seguro que no son las de ellos y por eso me van a matar. El otro día presenté en la librería de mujeres un libro de Antonio Tugores, que es un escritor de Palma de Mallorca, y que ya había presentado otros libros, unos precisamente sobre la represión de las mujeres en Palma de Mallorca, donde estaba Matilde Landa, donde incluso se suicidaron mujeres por no querer ser bautizadas, que las querían obligar en la cárcel, o murieron mujeres precisamente por no querer renunciar a sus ideas. Y este libro, que es otro tercer libro de él, que se llama Murieron 2 veces. Y era el caso de 5 chicas jóvenes de 18 a 26 años que salieron de Barcelona en un barco. Ellas eran todas enfermeras de la Cruz Roja y las llevaron
para coger las islas. Yo, que soy un amante de las islas y de toda mi vida he ido a Ibiza, pues me empecé a interesar cómo habían ido, cómo Menorca siempre había sido republicana, cómo Ibiza solo faltó un día y ya fue republicana, cómo Formentera pues casi no le dio tiempo a respirar y ya era republicana. Pero en Palma de Mallorca los italianos hicieron estrago, porque como sabían que era una base fundamental, pues fueron allí con todo su armamento, con lo que no tenían la gente que había ido en ese barco de Barcelona, y donde vino un italiano que se llamaba el conde Brosi, que hizo estragos, mató a todo el mundo. Y a estas 5 chicas, que fijaros que una no sabemos ni el nombre, y escribió un diario de todos los días hasta el momento de la muerte, que es por lo que se ha conocido esa historia. Estas 5 chicas, 5 mujeres, fueron violadas, rapadas, injuriadas, todo, pasaron por todo y al final fusiladas en el paredón de una plaza de un pueblo de Mallorca, con todo el pueblo presenciando el castigo al que estaban sometidas. Y dice que murieron 2 veces. ¿Por qué? Porque además de matarla, mataron su dignidad. Dijeron que eran las prostitutas de la tropa, las que estaban al servicio de satisfacer las necesidades de la tropa, que eran prostitutas, y se les quitó la dignidad y se las conocía como el caso de las prostitutas fusiladas. Que a lo mejor le hubieran tenido más respeto a las prostitutas porque están acostumbrados a usarlas. Pero a estas mujeres le quitaron la dignidad. Y solamente un tío que estaba en México exiliado dijo: tenemos que recuperar la dignidad, ya que no podemos recuperar la vida. Y ese libro se dedica a recuperar la dignidad. Por eso, como lo he presentado hace unos días, como era esa ilusión que dice las mujeres tendremos un día, pues yo el 8 de marzo me acordaba de ella. Digo, ¿de verdad que vosotras tuvisteis la ocasión de la legalidad republicana, del divorcio, del aborto, de la enseñanza? ¿Cuántas miles de maestras fueron represaliadas o fusiladas solo por enseñar? Que se crearon miles de escuelas para que se pudiera aprender. De esa experiencia, cuando vino el franquismo, a las mujeres no solo nos quitaron la libertad, como a todos los ciudadanos, sino que nos dieron un papel abanderado por la sección femenina en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y todas las mujeres que habían sentido la posibilidad de la libertad se vieron absolutamente metidas en un mundo que les quedaba pequeño después de haber tenido la experiencia. Y hemos tenido que tener más de 50 años para poder tener otra ley de divorcio. Más de 80, bueno, hasta el año 81 hemos tenido que esperar a que los hijos fueran iguales, matrimoniales o no matrimoniales, y no como eran antes, adulterinos, sacrílegos, los que tenían los curas, pero cosas que hemos tenido que esperar todos estos años para llegar al principio. Por lo tanto, me estoy diciendo, es verdad que ellos deben ver ahora el principio, cómo estamos oyendo las cosas que estamos oyendo, cómo estamos viniendo la gente esta que han aparecido, ni los nombro, que lo primero que han planteado es cortar la memoria y cortar las leyes de género, porque están tan vinculadas. La memoria que hoy nos han traído aquí, la memoria es la historia y la memoria es la debilidad, si no se tiene, de la democracia. Y ellos quieren aprovechar esta debilidad de la democracia precisamente para volvernos a contar su historia, porque no han dejado contar la verdadera historia de este país. Ni la han enseñado en las escuelas, ni sabemos nada
de lo que pasó en nuestro país. Y esto te deja asombrada, pero esto es lo que fue una guerra terrible en la que unos fueron rojos, otros eran nacionales y al final los que eran fusilados por auxilio a la rebelión eran los que se habían rebelado contra la legalidad de la República. Yo creo que esos papeles que están pasando nos tienen que sacar de nuevo la necesidad de creer en la democracia y además de no hacer ni una concesión. Yo creo que somos tan abiertos que cuando estamos haciendo la democracia, pues ya no nos queremos acordar de que hay gente que no solo no quiere la democracia, sino vamos, que si puede, te volvería a hacer las mismas cosas. Y claro, tenemos que estar vigilantes porque a lo mejor hemos cedido demasiado en nuestras concesiones. Hemos cedido tanto que si bien en el año 82 ya se pudieron hacer la memoria histórica y ya se pudieron tomar muchas medidas con mayoría absolutas y después de un golpe de Estado fracasado, no se han hecho hasta hace unos años. Y ahora están preocupados porque lo de Franco no es urgente. Y solo se fijan, hoy, mira, ha pasado un día más y no ha sacado. Y en vez de decir la vergüenza de que llevamos 50 años de retraso de sacar a un dictador de estos monumentos, pues estamos, eso no es urgente. Y vemos cómo empiezan a tener palabras gente como, pues como los hoy, por ahí, gente que eran los mismos que estaban diciendo en aquellos tiempos estas cosas. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión y sobre todo hacerla desde la gente demócrata, desde la gente de izquierda, que algo hemos hecho para que este país no recuerde lo que pasó, aparte que no se lo han enseñado ni se lo han contado, pero que tenga el riesgo y todavía se crea que tengan la oportunidad de volver a repetirlo. Yo creo que no lo podemos permitir y quiero hacer una toma de conciencia, porque yo hoy siento que tengo un deber con todas esas mujeres, con toda esa gente que se fue en cola al exilio, que fueron maltratados por los franceses, que sin embargo se fueron a la resistencia, liberaron París con los tanques españoles y que no le reconocieron hasta hace 2 años que la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, le hizo un monumento a la 9 reconociendo que fueron los que liberaron París. Y ya al año siguiente conseguimos que en esa calle de Hermanos García Nobleja 2, no lo voy a nombrar por si alguno luego, se llame ahora Avenida de la Institución Libre de Enseñanza, que yo el otro día iba al centro de salud de especialidades y llevaba un dolor de espalda y cuando me llego en la placa del centro de salud, Avenida de la Institución Libre de Enseñanza, mira, se me quitaron los dolores, me puse tiesa, parecía que mi cuerpo volaba, porque allí al lado había también un jardín para la 9, más pequeñito, que había inaugurado la alcaldesa Manuela Carmena, viniendo además Anne Hidalgo y viniendo también los supervivientes de la 9. Llegarán tarde los homenajes, pero lo que no puede llegar tarde es que la democracia vaya perdiendo fuelle. Y dejémonos ya de ser los más puros de la izquierda. Siempre hay uno que es más de izquierda que el otro. No seamos tan de izquierda todos. Vamos a ser un poquito menos, pero vamos a juntarnos. Porque si por ser lo más no conseguimos ni lo menos, estamos haciendo un flaco servicio. De verdad que el único homenaje que se merecen las mujeres se lo estamos haciendo en estos últimos movilizaciones del 8 de marzo, del otro, de la libertad, por la dignidad, contra el aborto, todo es un homenaje a las semillas de estas mujeres luchadoras. Pero le debemos un homenaje mucho mayor, que es que hacer que la democracia responda al espíritu de ilusión y de lucha que ellas tuvieron, que ellos tuvieron y que nosotros se lo tenemos que brindar.
Muchas gracias. Has dicho, hay por aquí un altavoz de esto, un micro, sí, pero lo que no hay es mucho tiempo. Pero como lo tiene Amparo, pues aprovecha tú y si alguien quiere de verdad decir algo, claro, pues yo también. preferiría, porque bueno, nosotras ya, nuestro homenaje ya está hecho con esta función, ¿no? Entonces yo me gustaría también que participaseis y que si alguien quiere comentar algo, pues tiene el micrófono. ¿De acuerdo? Bueno, estamos tímidos. No, que estamos acongojados. ¿Sí? Le doy el micro a Fausto Canales. Bueno, yo simplemente manifestar mi agradecimiento absoluto al elenco de actrices. Ha sido súper emocionante. He estado la mayor parte del tiempo llorando, os lo digo sinceramente. Me ha llegado al alma porque mi madre no dejó de llorar en toda la vida y murió a los 99 años, porque se quedó viuda a los 30 conmigo de 2 años, porque se lo llevaron en una cuneta y ahí lo mataron. Entonces, para mí esto es algo catártico, es algo verdaderamente impresionante. Lo vivo como si realmente fuera yo el que estuviera representando esta maravillosa obra de Amparo Climent y sus amigas actrices y amigas Gloria, de todos nosotros. Miriam. Nada más. ¿Hay alguna intervención más? Bueno, pues nada. Sí. Allí al fondo. Un momentito. ¿Quién tiene el micro? No, ya lo lleva. Ya lo llevan. Además del agradecimiento, quisiera ahora mismo traer presente, aunque salgamos del tema nuestro de lo que hoy nos ha traído aquí, a todos los campos de refugiados que hay ahora mismo en el presente, con unas condiciones absolutamente terribles, como explican muchas de las personas que están allí con ellos tratando de aliviarles un poquito, que vienen precisamente de las guerras y que desgraciadamente esto no es el pasado, es que es el presente. Y yo creo que esto es lo que también nos tiene que preocupar, aparte de lo que podamos prever que podría pasar aquí, esperemos que nunca más, lo que está pasando en estos momentos en muchos campos de refugiados que han venido huyendo de la guerra. Gracias. Yo creo que un país que ha sido un país de migrantes, de refugiados, de tal, que ahora nos olvidemos de la historia para poder hacer así. Y ojo, que lo que decimos de la violencia de género, en todos estos campos de refugiados, hay incluso algunas de las casetas o las tiendas de campaña que tienen un señor en la puerta y hay una pequeña cola de hombres que van dándole algo al de la puerta y van entrando y tienen a las propias refugiadas y a las propias gente del exilio dedicada a su satisfacción sexual. Porque las mujeres, por encima de todo también, somos su satisfacción sexual. Y en las peores condiciones todavía aprovechan esa situación de mujer. Buenas. Yo me quería invitar a todo el mundo, si quieren ir a... Me parece que es el 15, 16, 17 años, a la Asociación de Pozos de Caudé, que se hace una fiesta el día 1 de mayo, en el cual va a haber mucha gente y hay allí, en una sima de 80 metros de profundidad, 1.005 asesinados por los franquistas. Y es el día 1, en los Pozos de Caudé, en el Polígono de la Paz de Teruel. Yo soy de allí y allí voy a estar. El día 1 de mayo, ¿has dicho, o de abril?
En los pozos de Caudé se llama, en el polígono industrial de La Paz. Sí. Lo conocemos. ¿Pero qué has dicho? ¿El 1 de mayo o el 1 de abril? En la fiesta de mayo. Sí, sí. El 1 de mayo. El 1 de abril mayo. es el aniversario. Es que estoy nervioso porque es que Ya. no he hablado nunca. Nada. Sí, señor. Y va a haber miles de actos el 1 de abril, de muchísimas, no de celebración, pero sí de recuerdo, precisamente para recordar que es el 80 aniversario del fin de la guerra y del comienzo de la guerra sucia. El inicio de la venganza. El inicio de la venganza. De la Vale, venganza. y yo ya para terminar, porque me están diciendo que ya desgraciadamente pues no podemos seguir charlando, solamente quería contestarle a la compañera. Mi hijo Héctor, que está justo detrás de ti, que es cineasta también, y yo viajamos hace 2 años a la frontera de Grecia con Macedonia, donde estaban en Idomeni anclados miles de personas sirios que llegaron allí huyendo de la guerra, y allí rodamos una película que se llama Los sueños de Idomeni. Es un largometraje documental, y en ese documento nosotros dejamos todas esas imágenes de esas miles de personas que tanto haciendo este espectáculo para mí ha sido también un poco catártico, ¿no? Porque lo que nosotros vivimos en la frontera de Idomeni con los refugiados era tan terrible, las condiciones en las que estaban viviendo. Veíamos a esas mujeres solas viajando con los niños, y era tan terrible que cuando hicimos esa película lo pasamos muy mal también, ¿no? Porque nos recordaba de alguna manera exactamente lo que pasó en España con lo nuestro. Es lo mismo, y desgraciadamente está pasando ahora. Y bueno, pues me dicen que hay que cortar, ¿no?